Dejaré escrito esto para avisarles a todos que cada día deben estar atentos a cada cosa que les parezca sospechosa. Durante un tiempo, me dediqué a investigar cómo funcionan los virus. No solo los digitales, ya que me había enterado que también hay cosas así que afectan a muchos más artefactos electrónicos. No intentaré explicar lo que son los virus, ya que es un tema extenso y me llevaría demasiado tiempo. Una noche de noviembre, contaba con tiempo libre, ya que la época más pesada de exámenes había terminado. Tenía todo mi tiempo para mí mismo. Pasé muchos días mirando videos, conversando en foros, y más sobre la modificación de programas a través de una fuente externa. Gracias a una publicación, logré enterarme que en un foro dedicado a subir videojuegos, había sido rápidamente editado para quitar algunos que habían sido catalogados como indeseables y peligrosos. Pregunté en la publicación la razón del por qué fueron eliminados, algunos me contestaron que era porque no pasaban el estándar de calidad del foro, otros que los juegos ni siquiera abrían, y la última, contenían archivos maliciosos. Busqué el enlace del foro para intentar comunicarme con alguno de los moderadores, e intentar conseguir especialmente el programa que contenía esos archivos con malas intenciones. Logré entrar al foro, por suerte, estaba en español, por lo que no sería problema comunicarme con algún moderador. Después de unos días, me respondieron. Era solo un mensaje que decía: no entendemos bien por qué querrías un archivo como ese. ¿Estás seguro que lo quieres? Les contesté que sí, que solo era para fines de entretenimiento. Luego de unas semanas, llegó un enlace con un mensaje adjunto. Aquí tienes, si es para uso propio, eres libre de usarlo. Recuerda que no está permitido subir nuevamente esto a nuestro foro, y no nos hacemos responsables de ningún daño. Descargué el archivo, y lo pasé a una memoria externa. Tenía preparada una máquina virtual para no correr ningún riesgo, y para estar seguro, apagué el módem para no comprometer toda la red de la casa. No sabría qué tipo de programa podría encontrarme, la carpeta raíz del juego solo contenía un par de blocs de notas con descripciones de cambios al juego, y el icono del ejecutable estaba en blanco. Al abrirse, para mi sorpresa, era un juego de Sonic. No soy muy apegado a ese personaje, pero he jugado lo suficiente para reconocer que la pantalla principal pertenecía al primer juego. Debajo del título, salía el nombre del autor. Parece que solo quería hacer una versión propia del primer Sonic, pero dándole una marca personal. Entonces comencé a jugar. Inició tranquilo, parecía ser un simple port, aunque las físicas tenían la sensación de ser más duras en el movimiento, pero era normal, un juego intentando imitar al original nunca podría igualarlo. También sufría de un pequeño retraso al oprimir los botones, por lo que tenía que ser mucho más precavido con cualquiera de mis movimientos. Al terminar el primer nivel, noté algo extraño. La señal tenía a Eggman con un traje de color verde. Sonic al cruzar con él, sus ojos se volvieron un pequeño anillo. Fue demasiado rápido. No pude notarlo con detalle, y tampoco me dejó regresar. Sonic apenas tocó la señal, siguió corriendo. Al comienzo del acto 2, había algo nuevo. El cielo parecía tener color atardecer. El autor se tomó la molestia de poner sistema de día y noche con cada acto. Continué por el nivel, solo era un cambio de paleta del fondo. Pero esta vez fui despacio al final, para intentar verificar si lo que había visto en el acto anterior era cierto. El mismo Eggman verde, y al parecer, los ojos de Sonic no cambiarían hasta tocar la señal. Fui lentamente, y pude notar el cambio repentino de sus pupilas. En el siguiente acto, no se notaba mucho, pero pude observar la intención de ambientar el nivel en la noche. Al llegar con Eggman, como venía ocurriendo, su traje era de color verde, y aguantaba más golpes del que recuerdo comparado con el juego original. Cuando toqué el botón de la cápsula para liberar a los animales, esperaba que Sonic simplemente cambiara sus pupilas, pero no. Sonic se quedó quieto. Volteó su cabeza, parecía que me estaba mirando a mí. Se quedó por un buen rato así, hasta que sus pupilas volvieron a como eran antes, pero esta vez, miró al piso, se agachó, y tocó el suelo. Cuando esto sucedió, me observó por un momento, mientras algo parecido a una especie de corriente de agua, se expandía por el suelo. Inesperadamente, la parte izquierda del nivel comenzó a flotar, mientras que Sonic solo siguió avanzando con una sonrisa. Antes de poder seguir viendo cómo los terrenos comenzaban a flotar por toda la zona, hubo una transición que me llevó al siguiente nivel. Emerald Hill. Que yo recuerde, este nivel es del segundo juego.
No había nada extra, solo era el nivel por defecto, hasta el final con el mismo Eggman, pero al fondo se podía ver cómo empezaba a atardecer. Cuando pasó al siguiente acto, hubo cambio permanente. Sonic ya tenía las pupilas de antes, y algo que seguramente estuvo allí, pero no me había dado cuenta. El icono de vidas tenía la misma sonrisa que puso Sonic al final de Green Hill. Al llegar con Eggman, el cielo estaba preparado para anochecer, y como en la anterior ocasión, aguantaba más de lo normal. Al derrotar a Eggman, fui hacia la cápsula, pero no contenía ningún animal. En lugar de eso, Sonic saltó a un lado, e hizo lo mismo que con el nivel anterior, tocó el suelo, y se fue con una sonrisa. En ese momento, escuché pasos en el pasillo de mi habitación. Era mi madre. Había regresado de su trabajo. Encendió su computadora, que estaba en la sala. Salí de mi cuarto, para ir a hablar con ella. Me preguntó por qué había desconectado el internet, ya que tenía cosas que investigar para su trabajo. Le respondí con otra pregunta. No habrás encendido el módem, ¿verdad? Me contestó que sí, que lo había hecho desde hace unos cuantos minutos. Le dije que apague su computadora, que los archivos estaban en peligro. Ella me preguntó por qué sus documentos estarían en riesgo, pero no llegué a contestarle ya que estaba más concentrado en cerrar el juego. No le presté mucha atención a la pantalla, solo quise cerrar la máquina virtual, pero ya era tarde. Al querer cerrar todo, se abría automáticamente el juego, en el mismo nivel que ni recuerdo cuál era. Basta. Sabía qué hacer en casos como este. Abrí el administrador de tareas, para buscar procesos que parecieran fuera de lugar. En total eran como 15 procesos que no parecían ser del propio Windows, pero me llamaron la atención 3 con el mismo nombre. Ya que eran los que más memoria estaban usando. Cada uno tenía escrito, Data:less, por descripción. Estaba asustado, esos procesos podrían ser como una bomba con 3 cables para desactivarlo. Si cerraba el equivocado, era decirle adiós a mi computadora. Confié en mi suerte, y cerré el segundo. Al hacerlo, se ejecutó una acción en el propio juego. Sonic hizo una pose de victoria, como si hubiera ganado el acto, mientras que salía un cartel que tenía escrito: Sonic ha obtenido lo que quería. Después de que terminó la melodía de acto completado, la computadora se reinició. Mientras tanto, solo me senté a reflexionar. Cometí un grave error. Tendría que haber desconectado el cable del internet en primer lugar. Este programa es uno de esos que pueden traspasar la defensa de estar usando una máquina virtual. Cuando se estaba encendiendo nuevamente la PC, apareció el mensaje de que faltaba el disco de instalación de Windows. Yo no tenía tal disco. No me quedaba otra opción más que llevarla al técnico a quitar esta cosa. Cuando iba a quitar el cable de la fuente, en la pantalla apareció el mismo Sonic, pero en la completa oscuridad, solo me observaba, con esa sonrisa molesta. Tengo que ser honesto, me agarró desprevenido, dándome un susto. Un detalle que noté, fue que junto a Sonic, en un costado de la pantalla, apareció un mensaje. No intentes buscarme. No entiendo a qué se refería. Salí de mi cuarto, y bajé por las escaleras para asegurarme que la PC de mi madre no hubiera sido afectada. Desafortunadamente, ella me llamó para decirme que ocurrió algo con su computadora. Apareció un mensaje de error al ejecutar Windows. Me lo temía. Salía también ese mismo Sonic. Qué molesto. Se expandió a través de los cables. Me tomé el tiempo de explicarle todo. Ella me entendió. Pero me dijo que era urgente llevar a arreglar las PC. Unos días después, comencé a recibir llamadas de teléfono, y mensajes con intenciones de extorsionarme. Solo los ignoraba, ya que sabía que fue por mi ineptitud, además de que los mensajes ni estaban en mi idioma. Hasta que mi madre me dijo que su tarjeta de crédito ha estado siendo usada en reiteradas ocasiones en compras sin sentido. Ese creador del virus. Ya había entendido lo que significaba el mensaje de, ha obtenido lo que quería. He estado varias horas junto a mi madre en reuniones con el banco para revertir todas esas transacciones. Pero no dejo de pensar en algo. Este es el daño mínimo que puede hacernos ese completo desconocido. ¿Quién sabe qué otra información nuestra tiene, y de lo que sería capaz?